Lo he llamado el poder del bautismo. No, venía ahí bautismos. Lost Generation. Me decía Daniel, es que mola más, ¿no? En inglés. Ya hay un... Hoy veía un texto de Roberto a los cámaras que hablaba una especie de Spanglish, ¿no? Le iba hablando diferentes cosas en inglés, otra en castellano. Digo, wow. Nosotros estamos dando unas clases, ¿no? de branding y todo este tema. Branding es coges champán, como agarrar el champán y brindar, ¿no? Y estamos aprendiendo ahí todo el tema de protocolos y demás. No, con un experto y demás en la materia, marca, digamos, estrategias comerciales y demás para el tema de los medios de comunicación. Y yo les he dicho, digo, mira, voy a un curso de inglés así de esos intensivos y en 3 meses nos vemos porque no capto nada, ¿no? Se habla todo prácticamente con términos en inglés, se va ahí, bueno, pues si no tiene idea como yo de inglés, te quedas perdido. Bueno, generación perdida. Generación perdida, como veo algunos aquí que están ya perdidos. Generación perdida. No pérfida, ¿vale? Generación perdida. Voy a leerte algo. La verdad es que estaba aquí leyendo algunas cosas. Digo, ¿quién ha escrito esto? Si no entiendo lo que pone. Pero es que no me ha dado tiempo a... Iba rápido escribiendo y no me ha dado tiempo a pasarlo a texto, a Word. Así que, bueno, pues pensaba que iba a tener, pero he recibido varias llamadas y no lo he podido completar. Así que lo voy a leer de mi puño y letra, ¿vale? Que nadie... Muy bien, generación perdida. La generación perdida fue aquella que alcanzó la mayoría de edad durante la Primera Guerra Mundial. El término también se utiliza en particular para referirse a un grupo de escritores estadounidenses expatriados que vivieron en París durante la década de 1920. La acuñación del término se atribuye a Gertrude Stein y posteriormente fue popularizado. Yo no sé si era americano, pero de verdad que parece un nombre alemán. Y posteriormente fue popularizado por Ernest Hemingway. Espera. Esto era un mensaje serio y Ernest Hemingway. Ahora sí, Hemingway, por favor, acuda aquí. Ernest Hemingway. Que suena cada vez más patético si lo sigo repitiendo. ¿Dónde está? Estaba por ahí. Muy bien. Este es Ernest. Muy bien. Él dijo... Vamos ahora, oramos y así empezamos serio. Ustedes son una generación perdida. En sus novelas él escribe, ustedes son una generación perdida. En sus memorias, este señor escribe que Stein escuchó la frase del dueño de un taller francés que atendió el automóvil de Stein cuando un joven mecánico no pudo reparar el coche lo suficientemente rápido y bien. El dueño del taller gritó, todos vosotros sois una generación perdida. Eso es lo que sois. Todos vosotros que servisteis en la guerra sois una generación perdida. Esta novela, La fiesta de Hemingway, popularizó este término. La novela sirve para personificar la generación de expatriados de la posguerra. El término perdida se usa para referirse a esta generación castigada por la guerra, al encontrarse desorientada, errante, perdida, sin futuro. En nuestra España también se usó este término para referirse a una generación, la generación de millennials, la generación Nini, que se encontraba altamente
cualificada, sobrecualificada, pero sin un entorno preparado para emplearlos. Por el 2008, claro, coincidió esa generación Nini, esa generación Millennials, unos más cualificados, una generación que se levantó sobrecualificada, pero en 2008 estalló la burbuja inmobiliaria que desató una crisis financiera global. La juventud pagó uno de los mayores efectos desatados. El paro en la juventud creció de forma abrupta. Un panorama de desaliento, jóvenes profesionales formados universitariamente, con máster, con capacidad de emprendimiento, pero con una incapacidad laboral, con un panorama en el país donde no era posible encontrar trabajo. Así que se le llamó por primera vez en España, se usó ese término y se trajo al presente una generación perdida, hablando en términos laborales. Una generación perdida es afectada por un espíritu desalentador, una escasa esperanza, desánimo y pocas perspectivas de realización. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Mucho, tiene que ver mucho. Quiero hablarte de este término, una generación perdida, porque es una alarma que me suena constantemente. Tengo esta gran preocupación. Este mensaje nace días posteriores a nuestra llegada a España, al ver una nueva generación que está creciendo entre nosotros. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que empecé a conocer nuevas vidas que Dios estaba trayendo, jóvenes como una nueva camada que se estaba levantando, y nuestros pequeños ahora se habían convertido en todos unos adolescentes bien grandes, fuertes, y nos dimos cuenta cómo la iglesia estaba cambiando, una generación estaba creciendo. Estamos conviviendo dos generaciones, una veterana, los nacidos desde los 80 al 2000 aproximadamente, y los nacidos desde el 2000 hasta hoy. Una nueva generación que se está levantando entre nosotros. ¿Cuántos son aquí nacidos a partir del año 2000? Ok, muy bien, muy bien. ¿Cuántos que, bueno, pues han nacido 2000 hacia atrás? Ajá, bien, ¿ves? Está bien repartido, ¿no? Tenemos ya algunos que están ahí en medio de las dos. Esta generación no puede ser una generación perdida. Permíteme usar este término para advertirlo en lo que nos concierne, en el ámbito espiritual. Tomar esta frase tan conocida, este eslogan, una generación perdida, traer esa forma, ¿no? Esa frase que ese mecánico se dio cuenta de esa juventud que al estar en la guerra habían perdido todas sus oportunidades, no se habían preparado a tiempo y no podían ser, bueno, pues quizás lo que se esperaba de ellos. Las circunstancias les habían, bueno, venido tan en contra que se reconocía como una generación, una juventud desgraciada. Hay ahora, veía noticias de este tiempo, cómo se está hablando de una segunda generación perdida por la crisis que se está desatando ahora de la pandemia, esta crisis sanitaria, y cómo eso va a tener pues unos efectos y daños colaterales y va a perjudicar seriamente a la juventud, nuevamente, bueno, pues viéndose el sistema financiero afectado, mermado, y de esa manera los primeros que van a sufrirlo van a ser jóvenes con toda la capacidad, con toda la fuerza, con todas las ganas, pero no viéndose no poder realizarse laboralmente o emprendiendo lo que más les ilusiona, por lo que se han preparado durante mucho tiempo. Ahora, yo quiero tomar
esta forma, esta frase, esta advertencia: una generación perdida no nos podemos permitir entre nosotros. Estos jóvenes tienen que ser una generación enfocada, orientada, empleada, conscientes del plan y propósito de Dios para ellos. Una generación que sería lo contrario a perdida, hallada, ¿no? Por ejemplo, una generación bien hallada en Dios, bien centrada en Dios, que busque a Dios y se deje encontrar por Dios. Nos tenemos que enfocar, tenemos que mirar a la nueva generación que se está levantando y tenemos que decir: esta va a ser una generación que se va a dejar encontrar por Dios, una generación bien hallada. No vamos a perder a esta generación que se está levantando. Para ser esos jóvenes bien hallados, se requiere que le conozcan personalmente a Dios. A diferencia de generaciones anteriores, han nacido prácticamente en cuna cristiana, ¿verdad? A diferencia de nosotros, yo nací en un hogar, pues, digamos, alejado, apartado, no practicante, muy religioso, hablando en términos del lenguaje, pero en cuanto a la práctica, nada conocían de Dios. Así que hemos tenido que sufrir esa transformación. También hemos tenido que comernos, ¿no?, algo y ver esa parte de la película del mundo mundial, de vivir en un hogar fuera de Cristo. Y déjame decirte que es tan triste un hogar fuera de Cristo. Pero qué bueno que se está levantando una generación entre nosotros, nuestros hijos, ustedes, hijos ya, vuestros padres siendo cristianos, habiendo recibido al Señor, habiendo Dios hecho una gran obra de salvación y de restauración, y tú hoy te beneficias mucho de ello. Tus ojos no han visto la mitad de cosas que a lo mejor tus padres han visto o han experimentado. Te las has ahorrado o las han pagado ellos por ti. Y hoy estás aquí gracias a ellos. Amén. Eso ya es una ventaja y privilegio, pero tienen y tenemos un gran desafío con esa generación. Hacerles conocer la historia para que no caigan en la condena de repetirla. Como dice el dicho, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Deben crecer conociendo a Dios y también advirtiéndoles de las consecuencias del mundo y el pecado, para ser libres de esa maldición sin la necesidad de experimentarlo, de sufrir las consecuencias del mundo. Es decir, nosotros, la generación que le precede, debe vacunar o intentar mostrarles las claves, el remedio, nuestras victorias y triunfos sobre el mundo. Nuestras batallas y experiencias para traer conciencia de cómo hemos llegado hasta aquí, que puedan valorar la bendición de un hogar cristiano, de ser un hogar de santidad, de estar experimentando, de estar caminando en una santidad y cada día progresando en esa santidad. Consagrarlos. Consagrar una generación para Dios, apartada del mundo sin la necesidad de salir de él, porque ni siquiera entró en el mundo. Ya es suficiente las luchas que vas a tener con tu propia naturaleza y te vamos a ayudar para poder enfrentarla. Pero nunca será igual que enfrentar el mundo, a Satanás, y que Satanás tenga dominio sobre ti. Consagrar a una generación para Dios, apartada del mundo sin la necesidad de salir de él porque nunca entró en él. Circuncidar a una generación del poder del pecado antes de que sufran las consecuencias, el fruto que da nuestra vieja naturaleza. Hemos visto
que una generación perdida es aquella altamente cualificada, pero sin un entorno preparado para disponerla. En este caso, entre nosotros, en términos espirituales, mi preocupación es esta: una generación con un entorno dispuesto, un entorno adecuado, pero descalificada. ¿Qué te parece? Una generación, temo o tengo preocupación, que se levante una generación en un entorno bueno, sano como el que vivimos, un entorno adecuado, preparado, pero una generación descapacitada, descalificada. ¿Por qué? ¿Por qué descalificada? Porque no alcance el temor a Dios, no alcance conocimiento del Altísimo, no alcance pasión y amor por el servicio y la entrega, no alcance madurez y discierna entre lo bueno y lo malo. Una generación descalificada porque no se deje encontrar por Dios, no encuentre la raíz, el protagonista de todo lo que se vive dentro del mundo cristiano: Dios. Conocer a Dios. Si no conoces a Dios, estás descalificado para lo que Dios quiere hacer. Dios está buscando una generación altamente cualificada, llena del Espíritu Santo, llena del temor a Dios, porque va a generar en este tiempo, va a preparar un entorno muy necesario para que esa generación actúe y se sienta realizada en unos tiempos que vienen gloriosos. Amén. Y nosotros, los más veteranos, los que han levantado la mano, tenemos un gran desafío en poder potenciar todo lo que Dios tiene en ellos, poder cuidar todo lo que Dios tiene en ellos, que sirvamos de pasarela para que los podamos lanzar mucho más lejos de lo que nosotros hemos llegado o vamos a llegar. Amén. Es una generación poderosa, poderosa la que se está levantando. Y no va a ser una generación perdida. Y yo en esta noche lo quiero así marcar, remarcar, y lo quiero orar al cielo y declarar a los cuatro vientos que no se van a perder. Amén. Amén. Ven conmigo a Jueces, capítulo 2, versículo 10. ¿Jueces o enriqueces? Decía él. No, jueces. Un anuncio publicitario, pero veo que era muy antiguo para ustedes. No lo conocen. ¿Están ahí? ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Biblias electrónicas, ¿eh? No te gusta pasear, nada. La Biblia. Bueno, ya hablaremos de eso en otro momento. No sabemos si sucumbir a lo digital. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Se levantó una generación después de esta que no conocía a Jehová ni la obra, ni los hechos, ni los sucesos, no conocía la historia, no le habían trasladado la historia a esa nueva generación. Ahora, fíjate algo. ¿Por qué era necesario, después de Números, después de Levítico, el libro de Deuteronomio? ¿Por qué? Si sigues mi grupo de Telegram ahí, Desafío Bíblico, ya lo sabrías. No era tanto, el libro de Deuteronomio significa segunda ley, pero no es tanto que hubiera otra ley o una segunda ley, sino era la necesidad de remarcar esa ley. ¿Y por qué había que remarcar de nuevo? ¿Por qué había que volver a repetir lo que ya Moisés había dicho por 40 años en el desierto? Por una nueva generación. Se habían levantado los hijos después de esa generación.
Esa generación que le precedía no iban a poseer la tierra, la heredad. Murieron en el desierto. Se contó un nuevo censo y era ya jóvenes, personas menores de 40 años los que iban a recibir la heredad. Eran personas que estaban por hacer. Había que volver a empezar y Moisés tenía esa carga. De hecho, volvió a llevar a cabo, a escribir con 2 tablas y poder entregarles esas tablas. Ahora esas tablas iban a quedar cuidadas, guardadas en un arca. Porque las primeras las rompió ahí Moisés en un celo ahí de ira que le vino. Porque era necesario volver a repetir las mismas cosas. Porque no eran los mismos oídos, no eran los mismos alumnos. Necesitamos en este tiempo volver a contarles todo lo que hemos aprendido y oído. Experiencias de parte de Dios para que conozcan. Amén. Deben crecer conociendo a Dios y también advirtiéndoles de las consecuencias del mundo y el pecado. Perdón, eso ya lo he leído. Hay que pasar la página. Los errores, experiencias, el Sinaí, ese monte sumamente humeante, que temblaban delante de él, tenían que conocerlo, conocer el Dios que se presentó delante de ellos, que tanto temor les causó. Aquel que establecía límites, porque era un pueblo que todavía no había alcanzado santidad y no podían acercarse. Les dio una comprensión de quién era Dios. La escasez, confiar en el desierto para beber agua, esperar el maná del cielo para poder comer, les preparó para una tierra abundante. Sin esa preparación de escasez, sin ese confiar en Dios que era el Dios el que proveía todas las necesidades que tenían, ese Dios que cuidó sus vestidos para que en 40 años sus vestidos no se desgastaron, sus sandalias no se desgastaron. Dios estuvo cuidando hasta el último detalle. Todo eso, toda esa comprensión, todas esas experiencias les prepararía para poder recibir una tierra cargada de fruto, una tierra por la cual no habían nunca trabajado, no se habían esforzado. Pero esa escuela de necesidad, de clamar a Dios por alimento, ese momento donde están muertos de sed 3 días sin beber, pero llegan a unas aguas que están amargas, que tienen sal y que no las pueden beber, y ver cómo Dios transformaba esas aguas, les permitiría luego disfrutar las fuentes en Canaán, en la tierra prometida, reconociendo quién era Dios, de dónde Dios los había sacado y que era Dios el que había dispuesto esa tierra. Imaginaos qué bomba, qué desastre, una generación que no había peleado, que no había tenido todas esas experiencias, que no conocía quién había provisto, quién les había entregado la tierra, quién les había dado autoridad sobre esa tierra. Entonces les haría no solamente no saber administrarla, cuidarla, sino que se perderían en su orgullo, en su necedad y se inclinarían hacia otros dioses, le darían la espalda a Dios. Abandonarían a Dios porque no podrían reconocer qué tiene que ver Dios con toda esta abundancia. De hecho, es así lo que sucedió. Se levantó después de ellos una generación que no conoció, no hicieron el trabajo. En los tiempos de Josué, Josué no hizo un buen trabajo, Moisés hizo un buen trabajo. Moisés siempre tenía, esperando siempre hombres a la puerta, hombres que tomaran el testigo. Moisés siempre caminaba con Aarón, con Josué, con hombres. Le proponía a hombres que le ayudaran a su cuñado, a su suegro, que le ayudaran en el desierto. Nunca caminaba solo, siempre caminaba de la mano. Caminó y tomó a 2 espías, Josué y Caleb. De alguna forma en su caminar impartía sobre ellos todo su conocimiento, toda su madurez, todas sus experiencias, todo el temor al Señor.
Josué tenía que esperar en la montaña, sabía lo que era el precio que había que pagar por escuchar la voz de Dios. 40 días, 40 noches en el desierto, sin nada. Y ahí esperando, simplemente porque Dios iba a hablar y merecía la pena un recorrido, subir al monte y simplemente esperar. Aparcar necesidades y esperar a que Dios hablara. Moisés siempre iba acompañado. Moisés, aunque ahí antes de poseer la tierra acaba la vida de Moisés, Moisés tenía preparada una generación que le iba a suceder y lo iban a hacer bien. Josué lo hizo bien, pero vemos un detalle en Josué. En el fin de su libro vemos cómo Josué muere, pero no hay alguien que tome el testigo. No hay alguien que tome el papel de ese Josué, de ese libertador que se tenía que levantar. Y también en Josué, no tengo el tiempo, pero en Josué volvemos a ver cómo de repente es una generación que se olvida, que se aparta, que caen con naciones paganas, dándose en casamiento y desvirtuando el esperma, el ADN, la genética hebrea, y se mezclaron con naciones paganas y deterioraron lo que Dios quería hacer con todas ellas, ser un pueblo adquirido, una nación santa, un pueblo que tomara la tierra, la poseyera y que Dios le diera paz y tranquilidad frente a todos sus adversarios. Pero una y otra vez Dios tiene que empezar a levantar libertadores, porque se levantaban enemigos porque se habían simplemente apartado del Señor. Así que no pudieron vivir el sueño de Dios, la paz y la tranquilidad, poseer la tierra y poseerla bien, porque se apartaron, no conocieron a Dios, no lo hicieron bien. Una generación perdida. Se perdió lo genuino de esa generación. ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué pueden hacer para que no se pierda esta generación? Ustedes, los más nuevitos. ¿Qué podemos hacer los veteranos? ¿Y qué pueden hacer ustedes? Para los más veteranos, nuestros mensajes, por ejemplo, deben ser cercanos y comprensibles. Debemos volver a hablar los hechos fundamentales de Cristo, su obra, la cruz, cómo ser libre del pecado, el bautismo, lo que significa, los beneficios. Tenemos que volver a hablar acerca de los fundamentos, nuestro credo, transmitírselo. No podemos ser personas en nuestro lenguaje tan espiritual que no puedan alcanzarlo, que no podamos traducirle. Tenemos que volver como Jesús, que atraía a los niños y les concedía el estar entre él y les hablaba y les transmitía el mensaje. Debemos hacerle curioso el mensaje, atractivo el mensaje. Debemos de llevar cuidado de desenfocarnos los más veteranos y meternos en quizás lo que más nos apetece, o lo que ya comprendemos, o de lo que ya es algo tan obvio para nosotros, tan elemental, y meternos en lo de Dios tan profundo y en altares profundos y en terminologías que no llegan a comprender, y perderlos, y que estén alrededor nuestro y que creamos que está su corazón, pero su corazón está desorientado. Una generación perdida. Debemos modelar, enseñar, mostrarnos. Debemos amarlos y cuidarlos, advirtiendo y adelantándonos al mundo. Debemos honrar y respetarlos y trabajar con ellos. Si yo te contara en la religión, cuando yo vine al Señor, liderazgo religioso, carnal, que cuando se levantaba alguien, cuando se levantaba una generación que estaba ahí siendo capacitada para prepararse para servir al Señor, le daban una patada. Damos gracias a Dios que entre nosotros ustedes pueden crecer, porque hay una veteranía, hay un liderazgo que está deseando que se levanten. No hay freno para lo de Dios, lo nuevo, lo que están haciendo, lo que está creciendo con una alta capacidad. Una alta capacidad técnica, cualidades impresionantes, dones impresionantes, pero no podemos
Dejar de centrarnos en lo más importante. Dios, 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 tu relación con Dios, Dios, Dios. De nada sirve altar, de nada sirve instrumento, de nada sirve lo musical, de nada sirven muchas cosas de las que podemos estar haciendo. Seríamos címbalo que retiñe, delante de Dios seríamos ruido solamente. Tienes que tener un encuentro personal con el Señor. Tienes que conocerlo, tienes que enamorarte de Él. Para los jóvenes, los, inexpertos, ¿no? Los que están creciendo ahí, deben humillarse. Fíjate que un joven, pero quizás crecemos todos con cierto orgullo. Deben los niños, los jóvenes, los adolescentes humillarse y escuchar. Yo se lo digo a mis hijos, humíllate un poco y escucha a tu madre que te habla. Escucha a tu papá que te habla. Y parece que nacen ya, dices tú, pero ¿cómo puede ser? Que desarrollamos con la madurez y con el paso del tiempo ese sentido de decir, quizás hoy tenga que aprender algo nuevo, voy a escuchar, voy a ver qué me quieren decir. Pero los niños todavía no han desarrollado esa empatía, ese saber estar y decir, espérate, voy a escuchar. 2 oídos para escuchar y una boca para hablar. Ahora tengo que callar y tengo que escucharles. Yo se lo digo a mis hijos. ¿Me permiten decirlo a ustedes? Humíllate y piensa que no sabes nada y que estás tan por hacer y empieza a escuchar lo que los más veteranos tienen para decirte. Este mensaje no es porque yo esté frustrado porque no me escucha, no. Es porque quiero que algo les miro a ustedes, no es tanto lo que yo quiera o a lo mejor no tengo ni la oportunidad para poder desarrollarme, para poder comunicarles, pero yo veo aquí personas, un Daniel, un Jonathan, un Gerson, un Diego, Karen, si me dejo alguno, Gabriel, Saray, por ahí está Juliana y Cátere, y está Gina y Leticia y Alicia, veteranos, gente que ha discernido lo de Dios, lo ha probado, ha renunciado, ha muerto, ha tenido que pelear y luchar contra su carne, contra sus pasiones, ha tenido que dejar mundo, han salido del mundo, están aquí, no quieren saber nada de Él. Y tenemos quizás un mensaje, tenéis un mensaje para todos ellos. Tenéis una experiencia, tenéis consejo, pero tiene que haber un vínculo perfecto entre las 2 generaciones. Tienen que convivir a la vez, tienen que llevarse bien, tienen que honrarse, tienen que respetarse la una a la otra. Tiene que haber un feedback. Deben imitar, ustedes, ahora va para ustedes algo práctico, deben imitar, pero imitar con conocimiento, con causa, no imitar como lo hacíamos de forma quizás, no sé, hipócrita, imitando, llevando a cabo un papel, cada cual de acuerdo a su faceta de actor, le irá mejor o peor, no. Imitar como lo hacen tus líderes, los más veteranos, tus pastores, pero preguntando, ¿por qué se hace esto? ¿No te has preguntado ciertas cosas? ¿Por qué lo hacemos? Yo quiero saber por qué lo hacemos. Deben preguntar, humillarse, dejarse enseñar, imitar por los que se dejan modelar. Deben preguntar. Preguntas profundas revelan principios profundos. Yo siempre lo digo, pero es que hay no digo que falte apreciar, pero de verdad, a veces veo, escucho, observo, pero no veo preguntas. Nos juntamos con gente y no hay una conversación con una pregunta profunda. Estoy deseando que se sienten con nosotros y que digan con ustedes o que vengan a decir, wow, me han hecho una pregunta ahí que la verdad es que no sé cómo contestarla. Yo creo que a tu edad tienes que estar cargado de tantas incógnitas para conocer los principios. Por ejemplo, ¿por qué ofrendamos? ¿No te lo has preguntado nunca? ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué en cada servicio levantamos una ofrenda al Señor? ¿Por qué se llama a estos tiempos altar? ¿No te lo has preguntado nunca?
¿Te lo has preguntado? A lo mejor lo sabes ya. ¿Por qué? ¿Por qué altar? ¿Por qué tenemos ahí un pilar de 12 piedras? ¿Por qué? ¿Qué significan esas banderas? Preguntas profundas te van a revelar principios profundos. Te van a hacer una persona profunda. Pero al mismo tiempo, sé genuino, sé tú mismo. Siéntete libre de mostrar quién eres y preguntar qué serie te gusta. ¿Estás suscrito a Netflix? ¿En qué inviertes tu tiempo? Yo cuando me siento con hombres de Dios les pregunto, yo el otro día estuve con un hombre, ¿cómo diseñas tus mensajes? Estábamos hablando de la vida y estábamos comiendo, un pastor, y le dije, tú que eres un hombre de Dios, con una gracia para la juventud, un pastor joven, y me dijo, tengo 53 años, Benjamín, pastor joven, tiene el espíritu joven, yo quiero aprender de ti. Y no me lo propuse decir, a ver, así voy a ser más santo, ¿sabes? Le voy a demostrar, a veces a Tomás sí le voy a demostrar que soy un hombre profundo haciéndole preguntas. No, es que tengo mucha sed. Hablando de sed, cuando vine al Señor, me aparté a los 16 años, estuve como un año y medio así un poco rebelde, no me duró mucho. Ya en mi casa, en mi familia, estaba viendo un cambio tan bonito, tan drástico, tan hermoso que yo no podía estar viviendo en tinieblas, viendo y no siendo consciente y dándole gracias a Dios de las grandes cosas que Dios estaba haciendo. Así que regresé. A algunos le he contado así, hechos dramáticos, así cosas así muy puntuales que pasaron. Fue una etapa muy intensa, muy corrida, muy rápida, pero decido regresar a los caminos del Señor. Y me pasaba algo. Nos agarró Juan Carlos y Vanessa y nos invitaron a un chino de aquí de la flota. Terminaba una reunión y nos llevaron. Y yo tenía muchas ganas de estar con él. Yo apenas había tenido, yo puedo tener la misma relación así con Juan Carlos que nosotros, porque no había tenido, yo no tengo una infancia así de recordarle siempre, ¿no? En nada, ¿no? Así no teníamos mucha, él era el primero, yo el último, ¿no? El A, yo la Z, ¿no? El lo primero y el no, lo postrero y el alfa y el omega no, pero no teníamos una relación. Yo no tengo recuerdos más bien así de negativos, ¿no? De pedirles, por favor, llévame al fútbol, tienen moto, papá y mamá no me van a llevar. Y él mirarme, que no tengo tiempo, tío. ¿No? Y entonces no tuve mucha relación. El tema es que cuando el Señor hizo una obra en él, ¿no? Yo dije, hasta que no hagas una obra en él y sanes todas mis heridas en mi corazón, me siento rechazado. No. Entonces, pero fue una noche impresionante y yo no buscaba nada, nos invitó y yo quería pasar tiempo con él y como absorber todo lo que tenía. Llegué con mucha hambre de lo de Dios, mucha hambre. Había visto un mundo, me sobraba con lo que había visto, un año y medio era suficiente y todo lo vinculaba al tiempo antes de conocer a Dios, a las luchas y todos los conflictos que tenían mis padres antes de conocer al Señor. Y yo pude ver un pequeño resquicio de todas esas cosas y dije, no, todo esto me huele a mundo, a carnalidad, lo separado de Dios es muerte. Así que esa noche nos lleva, yo era una segunda reunión después de haber tomado la decisión de seguir al Señor y nos lleva el pastor Juan Carlos y Vanessa con mis padres y conmigo y empezamos a hablar de cosas de Dios. Wow, y yo no estaba tan acostumbrado ya, era como todo nuevo, ¿no? Y entonces yo no tenía nada de hambre, pero tenía mucha sed. Y mucha sed. Y yo bebía y bebía agua y bebía agua y me estaba bebiendo yo el litro de agua, litro y medio y seguía bebiendo agua. Y le digo al camarero, tráeme otra botella de agua, por favor. Y seguí bebiendo agua, pero era una sed. Y entonces se para Juan Carlos en la mesa, ¿no? En plan así, y dice, ¿sabes qué? Esa sed que tienes natural refleja la sed que tienes, el hambre que tienes por lo de Dios, la sed que tienes por la palabra.
Y yo dije, wow, es así, porque no solamente la tengo físicamente, sino que es real. Yo no quiero que pase esta noche, quiero seguir escuchando. Me fascinaba seguir escuchando las cosas que Dios estaba hablando a la iglesia. Y le hacía preguntas, ¿hacia dónde vamos como iglesia? ¿Qué es lo que Dios te ha revelado en este tiempo como iglesia? Y entonces veía cómo a él le entusiasmaba hablar de iglesia. Y mira, Dios nos ha revelado esto, y proféticamente al grupo profético hemos tenido este sueño que ha sido un sueño muy trascendental. Es un sueño que nos está guiando. Dios nos está marcando cosas muy fuertes en ese tiempo proféticamente, y Dios empezó a abrir tiempo muy estratégico, muy señalado por Dios. Cada momento yo no lo dejaba pasar, aprovechaba para sentarme y disfrutar y absorber, pero sabía que podía sacar agua del pozo, ¿verdad? Pues ahondando en él, haciendo preguntas en él, en otros hombres, el pastor Fernando. En los viajes aprovechamos cada momento. Hace poquito yo me considero, no sé nada, todavía no sé transmitir, no sé cómo predicar, no sé cómo predicarle a la juventud, no sé. Oye, dime cómo Dios te da los mensajes, cuáles son las maneras, cómo Dios se empiezan a abrir las fuentes, cómo le buscas, cuáles son tus maneras de buscar a Dios. Mira, y él me decía, yo oro, hay siete pasos donde Dios abre canales para escuchar a Dios. La oración, la palabra, tener una perspectiva actual de lo que está pasando en medio de la sociedad. Siempre tener un libro en danza. Escuchar mensajes de aquellos que son para ti mentores. Tienes que tener mentores, tienes que tener hombres de Dios que te nutran. Tienes que saber bien quiénes son, tienes que definirlos en tu vida. Tienes que saber, y le abro a los más jovencitos, a esa generación nueva que se está levantando, que no se puede perder. ¿Sabes quiénes son tus guías espirituales? ¿Sabes quiénes son tu paternidad? ¿Lo tienes claro? ¿Quiénes son tus líderes? ¿Quiénes son de aquellos que Dios son los que van a preparar? Dios les ha dado la capacidad y autoridad para preparar mensaje, palabra, comida para ti. Lo digo porque con esto de la pandemia se ha desatado esa corriente, y con esto de la tecnología y lo digital nos compartimos todo el tiempo mensajes de aquí para allá, y yo tengo un temor en mi vida. A pesar de tener, creo, la capacidad de discernir mensaje, de decir, no como cualquier cosa. Y soy tan celoso y me gusta celar mi casa, que si no tengo tiempo para otras cosas, porque si le estoy diciendo a los mensajes de la casa, es que no llego a ellos. ¿Cómo voy a estar alimentándome de otras cosas, por ejemplo? ¿Te alimentas de otras fuentes? ¿Tienes claro cuáles son tus fuentes donde te nutres? Pregunto. Porque tengo temor y tengo la preocupación de que se nos esté o que se esté levantando una generación paralela sin ese sentido de temor, de que si tengo un pequeño espacio en mi día de tiempo, lo voy a usar, en vez de para escuchar cualquier mensaje, ese mensaje de mi pastor o de mis pastores. Yo le escribo a menudo al pastor Juan Carlos y le digo, ya, he terminado ya con una serie de mensajes, ¿cuál es el siguiente? ¿Me recomiendas alguno? Termino un libro, ¿tienes alguno para recordarme? Y no se lo pregunto a cualquiera. Por ejemplo, tengo la preocupación de que nos levantemos, que se esté levantando una generación que no se pare un momento y diga, a ver, si de lo que como eso soy, y lo que hoy estoy haciendo me está preparando para mañana, para lo que Dios va a desarrollar, ¿por qué pierdo 2 horas en TikTok? ¿Se te han ido 2 horas en TikTok alguna vez? ¿No? No me digas que no, se me han ido a mí. ¿Poco? 2 horas. Me sentí y la eliminé. Dije, no. Es más, escucho las... ¿no? Esa melodía. Y me entran escalofríos. Porque digo, no. O sea, te pierde. Porque está diseñado para que te pierdas. Está diseñado completamente para que pasen mucho... Perdóname. Ya me vas a odiar como pastor, ¿verdad? Aquí. Sí, tú que me oyes, tú que me miras. Una cosa es ser consumidor, y otra cosa es ser desarrollador. Por favor, el otro día le dije, ¿cuántos tienes? ¿Cuántos suscriptores tienes? 7.000. 7.000 que Dios te ha dado. Un rebaño ahí para predicarles. Invierte todo el tiempo. Eres desarrollador de un buen contenido.
eres luz en medio de tanta tiniebla, ¿verdad? Pero ahora como consumidor, colega, o sea, ¿qué estás consumiendo? ¿Verdad? En las redes. Y yo no voy a venir aquí a martillearte, a tal, pero me preocupa en mi vida. Pero yo quiero saber si es tu misma preocupación. Te sientes, me siento mal. Por ejemplo, llevo 2 días, te lo voy a decir así, 2 días que no he podido leer nada, absolutamente nada. Y voy con una intranquilidad, voy con una condenación santa. ¿Se puede tener condenación santa? Me siento mal. Estoy estableciendo un hábito, peleo por él, pero me siento mal cuando no he tenido un tiempo simplemente para mirarlo. Por 1000 cosas. Estamos con los concursos de FM, estamos con 1000 cosas. Jonathan me lleva loco con el gimnasio. Sí. Hoy era una vergüenza. Entré así. Parecía que me habían puesto un supositorio. Ay, Dios mío. Un Playmobil andando. Terrible. ¿Te pasa? Y me siento que le defraudo a mi Dios si dedico un tiempo en el gimnasio que no le estoy dedicando a Él. Quiero que te pase. No. Te digo mis penas para que no creas que te estoy poniendo un listón bien alto diciéndote, oh, no, estás leyendo como yo. Yo no he tenido tiempo. Esta semana ha sido caótica. Ha sido terrible. No he podido ser el pastor que me hubiera gustado teniendo las citas con los hermanos que yo tengo también necesidad de escuchar y cómo les va su vida. Y me imagino que también tendrán necesidad y quieran abrir su corazón. He estado invirtiendo mucho tiempo para radio y tele por el tema este que tenemos entre manos de los concursos con los abogados. Los que han estado cerca me han visto. Pero no he tenido la mejor semana, pero me siento mal. Pero mañana me redimiré. Hoy le dije a Jonathan, olvídate de mí. Y me fui, así. Sí, porque me gusta así dramatizarlo. Claro. Me preguntaban así y era más fácil decirle, vengo del médico, me han metido un supositorio. Tengo que andar así. No, pero ¿cómo está tu vida? ¿En qué inviertes el tiempo? ¿En qué se pierde el tiempo? ¿Lo inviertes o lo estás perdiendo? Cuidado, tengo una preocupación de una generación que se nos pierda delante de nuestras narices. Que se nos esté perdiendo delante y que no lo estemos viendo. Que los estén alimentando por otro lado y que no tengamos sus oídos para hablarles y predicarles. ¿Les digo algo más? Me fui de España para Bolivia. Me fui cuando estaba esta primera silla repleta de gente anotando mensajes. Me acostumbré a eso. Llegué a Bolivia y lo echaba de menos. Gente, jóvenes con hambre. Se lo he dicho a ellos personalmente. Les he dicho, ¿dónde estás? Llegué en marzo y pude predicar creo que solamente domingo en 2 servicios. No vi, las primeras sillas estaban vacías. Mientras que estaba predicando, mi mujer dice, ¿puedes hacer esas 2 cosas a la vez? Lo consigo de vez en cuando hacer. Veía a los que estaban trabajando en diferentes servicios, había acabado su servicio y se estaban yendo con sus mochilas. Pero estábamos en medio de la palabra, pero ya habían cumplido porque solamente era la alabanza. Y yo dije, ¿dónde está el hambre? Se nos están perdiendo delante de nuestras narices. Algo les está consumiendo. Y cuando llegué y en este tiempo les he preguntado a otros, oye, ¿qué pasó contigo? Te veía siempre en primera fila, cada mensaje tú eras una esponja recibiéndolo. Y había mensajes que no había por dónde cogerlo, seguro. Pero veía que estabas con todas las antenas y tenías un oído de discípulo. Y veía cómo se replicaba y se repetía la palabra en ellos. Y hoy digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Y les llamo, y este mensaje se lo quiero entregar a gente, a ya jóvenes, a veteranos, al liderazgo. No digo que no. Y tenemos muchos servicios. Y estamos muy, muy diversificados y estamos enfrentando muchos, y estamos ahora mismo con muchas iglesias. Pero cuidado, ojo, ¿me permites a los más veteranos decirles una advertencia? Cuidado, que el mucho afán no nos pierda.
Porque empezamos a recortar de otras partidas para poder darle a Radio Vida. ¿Escuchabas esa cuña? Recortando de otras partidas llegué a Radio Vida y dije, oh, por el bien de mí. Hambre de Dios. Pídele a Dios hambre. Hambre de Dios. Tamara y yo no nos acostumbrábamos a ver jóvenes y decir, ¿y dónde están los más veteranos? Ya no hay necesidad, se casaron y ya, gracias a... Ya no hay necesidad por... Diego hoy me llamó y me dijo, Benjamín, oye, quería preguntar si podía estar ahí. Oh, Dios mío, si no es que puedas, o sea, no es que lo preguntes, o sea, bueno, porque es una forma de honrar, de preguntar. Saben que el domingo lo vamos a presentar aquí en un nuevo tiempo donde entran y van a estar aquí en la casa sirviendo, aquí en Murcia. Y yo, ven, necesitamos una generación con otra, combinada, transmitiendo lo que hemos aprendido, lo que hemos oído. Así que una advertencia para los más inexpertos o noveles o los que están, los más novatos, los que están comenzando. ¿Sabes cuál es un buen síntoma? Escucha bien, ¿cuál es un buen síntoma de que está habiendo un relevo generacional? O donde está habiendo una transmisión o estamos levantando una generación que va a conocer a Dios, que va a tomar el testigo, que no va a olvidar, que no va a tener a Dios como un desconocido y no va a ser una generación perdida. ¿Sabes cuál es un síntoma? Que los veteranos se identifiquen, se sientan identificados con los más jóvenes, con esa generación que se levanta, y los que se están levantando no hagan asco y no les repele, no detesten a los más veteranos, sino que se identifiquen y quieran ser como ellos. Te hago una pregunta, como joven que has llegado, que has nacido en un hogar cristiano, que ya tienes la edad. Mis hijos, Josué, ahí está, con su cámara, ya tiene la edad, ya puede estar en los jóvenes. Ya estáis aquí. Tenéis apreciación. Tenéis aquí gente que modele y digáis, quiero aprender, quiero ser como él. Para mí es un ejemplo a seguir. Lo digo porque he escuchado algunas cosas entre pasillos de decir, de gente veterana, de jóvenes ya, líderes entre nosotros, decir, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando con los más nuevos? No reconozco algunas facetas de ellos que se están desarrollando. Y yo digo, pues hay que acabar con... No lo he dicho porque no hemos puesto a tener un tema, una conversación. Te digo que observo y escucho esas cosas. Por ejemplo, en cuanto al servicio, Tamara y yo decíamos, ¿qué pasa? Nos encontrábamos solos en muchas cosas y no porque trabajáramos más o con los mismos, y los mismos a lo mejor están ya en otras cosas y jugando en otras ligas y decíamos, wow, ¿y dónde están? Yo el otro día le hablaba a algunos adolescentes, pero yo digo, creo que es otro idioma, se lo voy a tener que decir en inglés. ¿Cómo sería? Working. Yo, ¿qué tal? Que si nos ayudas, sí. Y yo decía, no era una broma, era en serio, si nos ayudabas. La pobre hermanica, era su cumpleaños, ¿te acuerdas? Mi mujer, qué paliza le has dado y era su cumpleaños, estaba ahí la pobre ahí organizando su cumpleaños. Yo digo, es verdad, ¿eh? Pero los demás no tenían excusa. He visto a jóvenes, escuchen, he visto a jóvenes quemados, veteranos, haciendo las mismas cosas que hacían, que siguen haciendo y lo hacen con gozo, pero diciendo, ¿por qué no les llama la atención a los más jovencitos? Hay un corte. En cuanto a servicio y honra, hay un corte completamente. Si lo estamos haciendo bien, va a haber una combinación, va a haber una sucesión, va a haber yo aspiro a servir y ayudar. Yo quiero servir y ayudar. Yo quiero honrarlos. Yo quiero darle un verano al Señor de servicio. Como algunos me han dicho, quiero un verano misionero, lo hacemos, vamos. Y otras muchas cosas que Dios tiene. Te quiero inquietar en esta noche.
Te quiero inquietar y que crezcas según nuestras raíces, nuestra genética. Que no crezcas dentro de la casa y parezca que lleves otro apellido. Hemos nacido en una casa de siervos. Que la adoración no solamente es música, te lo puedo decir, y doy gracias a Dios, porque Dios está despertando los dones musicales. Lo hemos visto, lo hemos podido, os hemos visto adorando y se están abriendo lugares donde están siendo de mucha ayuda. Pero Dios también te quiere con nosotros juntos. Nos observas, nos ves, estás viendo al liderazgo. ¿Acaso es un liderazgo que no haya crecido en el servicio para que nosotros no ayudemos y llevemos el relevo? Por ejemplo, en cuanto al servicio. El amor por la palabra. Para mí era vital y sigue siendo vital. Predique quien predique. Aun si le diéramos el escuchar a alguien. El otro día oraba Kevin en Alcantarilla. Y yo, wow, qué oración, Señor, gracias. Y yo me apuntaba ahí algunas cosas. Y andamos con la libretita para recordar cosas. No para, ¿verdad? Parece que eres más espiritual cuando estás en la alabanza. No, parece, ¿no? A mí me lo han dicho y es verdad, parece. Y abres así, entonces Dios me está revelando en estos momentos algo impresionante. A ti no. A mí sí, estoy ungido, ¿no? No es eso. No es eso, sino que te da igual lo que pase y lo que esté sucediendo alrededor y lo que piensen. Te da igual. Simplemente aprecias una palabra y no quieres que quede en saco roto. No sabía escribir, no sabía poner una tilde, no sabía nada de nada. Estudié con los años cuando entonces el Señor empezó a moldearme y a hacer una persona ahí tratable, porque era intratable. Pero mi escuela desde el primer día fue la casa. La aprecié como la universidad donde me tenía que graduar. Cada mensaje, quien lo predique, quien se suba aquí, yo salgo mis anotaciones y digo, el Señor me va a hablar. Y el mero hecho de apuntarlas, estoy dentro de mí interiorizándolas, traduciéndolas a mi idioma. A veces hasta dibujo algo que estoy viendo cuando lo está predicando. Dios, porque si entiendo que es el mismo espíritu, esa palabra me está uniendo a algo. Siempre hay algo que dices tú, Dios me está hablando por aquí, las mismas cosas. Y no tienes el mensaje, o estás cocinando un mensaje y de repente lo que están compartiendo te está impulsando para tu otro mensaje, la segunda parte, como decía Jonathan. Prediqué la segunda parte, no sé de qué mensaje, de sí. Prediqué. Estamos, sí es verdad, en una era digital que abres el móvil, pero yo le decía el domingo, no abras el móvil. Porque nos estamos perdiendo, porque todo lo que está siendo en algunas cosas una ventaja está siendo una desventaja, porque a medida que tú lo tienes todo digital, también te están saliendo todas las notificaciones y no te permiten estar en el momento. Angie me llamaba la atención, ¿estaba por aquí Angie? Me llamaba la atención esta semana y me decía, pastor, es que si te centraras en una única cosa acabaríamos antes. Digo, es que no puedo. Y es que tengo que estar y notificaciones y esto y llamadas y concerniente a lo mismo, pero digo, por eso estás tú para poder. Yo sé lo que es estar ahí y estar haciendo 1000 cosas y nada. Por eso te digo, no te digo que religiosamente tengas que llevar una libreta, si no estás ungido ni nada, pero hay ciertas cosas donde se nota tu empeño. Y creo que Dios ve el empeño. Nuestras conversaciones, lo que hablamos, lo que hacemos. Tamara y yo tenemos una preocupación porque cuando terminamos a las 12 todavía hay fiesta. Y yo les decía a algunos hermanos, un día puede ser fiesta, ¿no? Pero no todos los días pueden ser fiesta. Y yo digo, que tienen que nosotros no teníamos. Un poderío así de fuerza para trasnochar y a la mañana, pero no es verdad, porque luego nos falta algún trabajo en la radio y claro, trasnocharon, por eso no vinieron, porque trasnocharon. Ahí está, somos muy valientes en la noche. Cierta, estoy tirando de la oreja, no te preocupes, que luego hay balance porque el señor Tamara me las tira luego a mí. Has dicho esto, y has dicho lo otro, y te has pasado, Entonces llevas tu palo y yo también voy a llevar después. Pero es mi deber, tengo una carga, tengo una alerta. ¿Me ha resonado generación perdida? No se nos pueden perder nuestros jóvenes en una corriente que no sea la de la casa. Nosotros cribamos,
Son 25 años, no digo que lo sepamos todo y lo que hayamos aprendido, y estamos abiertos a cambios, y estamos abiertos al Espíritu, a lo que Dios quiera hacer. El fondo no va a cambiar, la forma sí, estamos abiertos a cambiar la forma y tantas cosas, pero hay otras, el fondo no cambia. Se nota cuando hay hambre, se nota cuando uno, wow, está tomando y aprecia y honra a las generaciones que le preceden. Yo me siento súper honrado. Estoy hablando porque tengo preocupación por los líderes aquí. Porque los honren, porque les pregunten, porque pasen tiempos de calidad. Nos tomamos ciertas, y hablo en plural, nos tomamos ciertas atribuciones hoy día que antes no nos tomábamos. ¿Por qué? ¿Ha cambiado la cosa? ¿Somos más fuertes? ¿Somos más hombres men? ¿O mujeres superwoman que tenéis una consistencia ahora que la carne no os afecta? Pregunto. Porque nos teníamos que cuidar de cosas y teníamos que ser tajantes en cosas que hoy digo, wow, yo tiemblo. Yo eso no lo voy a permitir a mis hijos cuando crezcan. Yo me voy a parar en ciertas cosas. No sabía que iba a llegar tan lejos hoy. Temor, 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 temor a Dios. Temor a Dios. Señor, ¿está bien la conversación que estoy teniendo? Está bien la conversación que estamos teniendo aquí, porque estamos entrando en un tiempo donde el Señor nos está dando la libertad del Espíritu. Dios nos está libertando de cadenas. Pero eso no quiere decir que entremos, porque hay una línea que no se puede traspasar, que es la del libertinaje, ¿verdad? Yo quiero estar atado y bien atado a un discernimiento del Espíritu, que mi Espíritu diga, shh, ahora, calla. Eso no lo tienes que decir. No te puedes tomar la atribución con esa dama. No puedes hablar en ese coro y decir cualquier cosa. No podéis ir a cualquier sitio. No puedes escuchar cualquier música. Si te gusta un poco David Bisbal y una canción así y tal, no pasa nada. Lo hablamos y te explico por qué, ¿no? Amén. Tiene que haber un vínculo perfecto. Tiene que haber un acuerdo entre nosotros. Ponte de pie. ¿Cuál es un signo de una generación que trabaja conjunta, de dos generaciones que trabajan conjuntas, se identifican la una a la otra, no hay rechazo, se aman y se cuidan? Y declaro así, Padre, que esta es una generación sobrecualificada, altamente cualificada, equipada técnicamente, donde tú vas a derramar de tu espíritu. Joel 2. Nuestros niños, dice, profetizarán, los ancianos soñarán sueños y los jóvenes tendrán visiones. Sobrecualificada, el Espíritu Santo cualificando, el Espíritu Santo capacitando para un entorno no incapaz de saber tomar a esa generación. Aquí hay un entorno capaz, aquí hay un entorno preparado para que se levante esa generación. Declaramos que no va a ser una generación que se pierde en otras cosas, que se confunde en otras cosas. Una generación que su sí sea sí, su no sea no. Una generación que no tenga nunca que salir del mundo porque nunca entró en él. Una generación que la experiencia de los que peinamos canas, de los que hemos pasado por ahí, sea una advertencia suficiente para no pasar, para no probar. El que haya nacido, Señor, en una cuna cristiana, Señor, no les haga sin temor coquetear con el pecado, porque nunca les hirió, porque nunca les afectó. Que huyan, Señor, de toda forma carnal, Dios. Yo no digo que sean carnales. Estoy tan orgulloso, Señor, de lo que tú estás haciendo, de lo que tú estás levantando, Padre. Pero, Señor, que no se pervierta en ningún momento, que no entre ninguna doctrina, que el móvil no nos pierda, que no nos confunda, que la administración en este tiempo, de nuestro tiempo, de este verano, de nuestro tiempo, Señor, sea algo coherente, algo, Señor, que te agrada a ti, que es adoración para ti. Y que podamos edificarnos y que podamos crecer, Señor.
Una generación que no se pierde, una generación que valora lo de Dios, una generación que invierte, una generación que es diligente, una generación bien hallada, que Dios te halle y diga, estoy contento contigo, estoy agradado contigo. Y que tus pastores puedan estar agradados, que tus líderes puedan estar agradados. Una generación competente, una generación que está ahí al quite. En el nombre de Jesús, Señor. Orienta, trae discernimiento entre lo bueno y lo malo. Señor, un espíritu de temor sobre nosotros. No quiero infundir condenación, solamente advertencia, Señor. Que, Dios mío, toda forma carnal no te agrada, nos separa de ti, Señor. Darle cabida, Señor, a lo peor que es nuestra naturaleza, nos aleja de ti, Señor. Yo te pido hoy, y les hablo a 2 generaciones, a una más veterana, juventud veterana, Señor, a que no pierdan, Señor, la meta. Que corran, Señor, como para obtener premio. Que corran, Señor, firmemente. Que no sean, Dios mío, fácilmente desviados para otro tipo de pensamiento, Señor. Y a una juventud, Señor, que está comenzando, que está aprendiendo, que está creciendo. Te pido, Señor, que sea una juventud con un corazón, Señor, noble, con un corazón de aprendiz, con un corazón con el principio de la sabiduría, el temor a ti. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo quieres tú, Señor? ¿Cómo me he visto? ¿Cuál es la moda? ¿Cuál es mi lenguaje? ¿Cómo es? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo administro mi tiempo? ¿Cómo camino? ¿Cómo tengo amistades? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que tú quieres? Padre, por favor, levanta. Declara una generación hallada, encontrada, una generación poderosa para lo que viene, Señor. No vamos a perder el tiempo ni los vamos a perder a ellos. No vamos a perder ni a uno solo, Señor. De los que están aquí, de los que no han podido venir, de los que nos escucharán y de los que vendrán. Cuidaremos, Señor, a cada vida, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor.